Bueno, iniciamos entonces este segundo video del podcast con lo que es la tercera parte de la presentación, donde vamos a ver lo que son las medidas de prevención, las diferentes restricciones y cuarentenas que se han implementado alrededor del mundo y cómo cómo vamos con lo que son las campañas de vacunación. Primero, decirles cómo nos protegemos del COVID, y esto les puede parecer muy elemental, muy básico, pero se los tengo que decir porque veo que están muy descuidados, están muy sobreconfiados. Me dicen que estoy paranoico, que no exagere, que no es tan grave. O sea, gente a mi alrededor, gente de mi grupo, gente de mi familia, amigos con los que chateo en WhatsApp están totalmente confiados y no hay que confiarse. Esto es muy peligroso, sobre todo porque, como vamos a ver, las nuevas cepas son más contagiosas e incluso más mortales. O sea que no es paranoia, esto es muy real. El número de muertes se está disparando, como también el número de contagios, y hay que tener cuidado, y sobre todo hay que tener cuidado con nuestro círculo cercano, con nuestros amigos y con nuestros familiares, porque cualquiera puede estar contagiado. El riesgo cero no existe, o sea, todos estamos expuestos en mayor o menor medida a estar contagiados, a no ser que vivas en una cápsula de oxígeno, que no es el caso de nadie en el mundo. O sea, que riesgo cero no existe. Pero si tomamos algunas medidas, podemos minimizar ese riesgo a que sea muy bajo. Y las medidas, ya las he dicho, ya con los ejemplos en el anterior video, es ambientes abiertos, circulación de aire, utilizar barbijos, distancia social, y esto todo el tiempo. Y además que los tiempos de reuniones o encuentros sean lo más cortos posibles. Aún así estamos expuestos, incluso con barbijo, incluso con circulación de aire, incluso con tiempos cortos, incluso si sabemos que nuestro entorno se cuida, no existe riesgo cero. Y es muy importante tomar estas previsiones que ya las conocemos. El lavado de manos, hay que lavarse bien las manos, evitar o tener mejor los ojos y la boca protegida con barbijo, y aún así no es suficiente. El alcohol en gel es muy importante todo el tiempo, la distancia social, el tener lugares ventilados. Todo esto ya se los he dicho, ya lo han oído 20 veces. Háganlo porque es la mejor manera de cuidarse y la mejor manera de proteger también a su entorno. Aparte de estas medidas de higiene personal y de cuidados, lo que ayuda sin dudas a combatir el virus y sobre todo a mejorar nuestro sistema inmunológico para que estemos mejor protegidos, no solo del COVID, en general de cualquier virus o de cualquier enfermedad, son tres cosas elementales y que se las digo ahora. Les puede parecer muy básico, pero es verdad. Lo primero es tener una buena alimentación, una alimentación regular, comer 3 veces al día y comer variado, no comer solo frituras o grasas saturadas o una bolsa de papas fritas. Comer vegetales, fruta, que acá en Bolivia además son baratas las frutas y los vegetales y tenemos a gran disposición. O sea, que aprovechen la naturaleza en Bolivia para comer las maravillosas frutas y verduras que tenemos, porque es lo mejor para nuestro organismo. Si no les gustan las verduras o las frutas, pues pena, pero son mejores que las grasas saturadas, que las carnes, que las papas fritas o que las bolsitas chips, que además son más caras. Lo segundo es ejercicio físico, hacer algo de ejercicio físico. No les digo que tengan que correr una maratón de 42 kilómetros todos los días, pero si pueden salir a correr un poco, háganlo. O si pueden hacer finalmente ejercicios en su casa, no sé, hagan flexiones, hagan abdominales, hagan algo. Tienen que hacer algo de ejercicio físico al día, una media horita de ejercicio físico. Si pueden 1 hora, mejor, pero una media hora ya les va a bastar. O incluso salir a caminar a la calle, eso les va a hacer mejor. Y lo tercero es para reducir el estrés. La vida es estresante, uno tiene hijos, trabajo, la esposa, deudas, etcétera. O sea que hay niveles de estrés en la vida y que los podemos reducir con algo de esparcimiento, algo de tiempo libre y sobre todo haciendo actividades al aire libre, porque está demostrado que si salimos a la calle, si estamos en exterior,
sobre todo en parques, o el sol, la luz del sol, eso te ayuda, te da ánimos y es bueno también para tu sistema inmunológico. O sea que estas tres cosas, alimentación, ejercicio físico y esparcimiento para reducir el estrés, les puede parecer muy básico, pero háganlo y van a ver que es la mejor manera también para estar protegidos contra el COVID, aparte de lo que son las medidas de higiene personal que ya las hemos revisado. Entonces, ¿cuándo se aplican restricciones y cuarentenas? ¿Por qué los gobiernos deciden en unos momentos dados encerrar a la población, por así decirlo, y en algunos momentos que haya más libertades? Para determinar estas restricciones y las cuarentenas, lo que la OMS recomienda utilizar es una variable que es la incidencia acumulada de casos. Y esta incidencia acumulada de casos es en realidad una fórmula matemática que está aquí a continuación, que se calcula dividiendo el número total de casos positivos aparecidos durante un periodo de tiempo, y este número total de casos se lo divide entre el número total de personas libres de enfermedad al inicio de este periodo. La fórmula que se utiliza es esta fórmula tan linda que vemos acá, que en realidad es básicamente la suma acumulada del total de contagios en un tiempo determinado dividido entre el total de personas sanas al iniciarse el periodo de prueba. Entonces la OMS nos da este cuadro y la OMS recomienda como periodo de tiempo tomar 14 días, 2 semanas. ¿Por qué? Porque las cifras se van actualizando en cada país cada día en lo posible, y para tener una buena idea de lo que ha pasado en los últimos 14 días es una buena base. Y en base a estos 14 días y también 100.000 habitantes, si por supuesto las ciudades o los núcleos que se estudian tienen por lo menos 100.000 habitantes, es calcular esta incidencia acumulada cada 14 días y cada 100.000 habitantes. Entonces, al hacer la fórmula que vimos hace un momento, sería la suma de incidencia acumulada, sería la suma del total de casos en 14 días, del total de casos positivos en 14 días, dividido entre 100.000 habitantes. Y esto te va a dar un resultado. Te va a dar un resultado que va de 0 a, qué sé yo, puede ir hasta 1.000, 2.000 en algunos casos. Pero la OMS en todo caso te dice que si el resultado es de 0 a 20, es un resultado de incidencia de nueva normalidad, que le llaman, y donde las medidas, las restricciones que hay que tomar no es ninguna. O sea, es como si todo estuviera casi normal. Si este índice acumulado está entre 20 a 50, existe riesgo bajo. Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que usar mascarillas, que de todos modos hay que usarlas todo el tiempo. Yo ya les digo, acostúmbrense a las mascarillas de aquí en más, porque es algo, yo les diría que ya tendría que ser definitivo. Porque es verdad, o sea, el virus es grave y lo están subestimando demasiado. Entonces, si el riesgo es bajo, uso de mascarillas en lugares cerrados. Yo les digo, igual úsenlas en lugares abiertos. Si ya la incidencia acumulada está de 50 a 150 cada 100.000 habitantes, ya tenemos riesgo medio, y ahí ya tenemos que empezar con limitaciones de aforo y limitaciones en movilidad. Ahora en Bolivia estamos en más o menos 110, sí, estamos alrededor de 100, y eso que nuestra incidencia acumulada no es real, porque hay muchos más casos de los oficiales que salen. En realidad, yo les digo, estamos bastante más altos y no hay ninguna limitación hasta ahora. O sea, los mercados están llenos, los restaurantes están llenos, la gente en las calles, comercios, etcétera. Les digo, es duro lo que digo porque afecta a la economía, la gente quiere salir, pero tienen que haber restricciones, porque si no se puede salir de control. Y como vamos a ver en la sexta parte de Bolivia específica, las proyecciones no son nada alentadoras, y para mayo y para junio van a ser meses muy muy difíciles en Bolivia si no se toman medidas desde ya, desde ahora. Entonces, 50 a 150 riesgo medio, limitaciones de aforo y movilidad, es lo que recomienda la OMS. Si es ya de 150 a 250, ya tenemos un riesgo alto. Y con un riesgo alto ya se limitan actividades no esenciales, es decir, restaurantes, cafeterías, bares, esas cosas que no son esenciales tienen que estar cerradas a partir de ahí. Que es
lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, en los meses de enero y febrero, cuando estábamos en el pico de la segunda ola, deberían haberse cerrado los restaurantes y se podría haber evitado tanta mortalidad que hubo. Y eso, que la mortalidad que se va a venir ahora en esta tercera ola va a ser sin duda mayor, y ya lo vamos a ver después. O sea que hay que tomar medidas desde ya, y si el gobierno no las toma, ustedes tómenlas, ustedes cuídense, no salgan de casa, pónganse barbijo, evítense ver con familiares, evítense ver con amigos, porque es la mejor manera de cuidarse, porque lo que se viene va a ser bastante grave. Ya, si pasamos entonces de 250 a 500 de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes, ahí ya la OMS nos habla de riesgo extremo, y ahí ya se procede a cierre perimetrales. O sea, las ciudades se encapsulan, las ciudades, o a veces pueden ser barrios, si es algún barrio que es foco de infección grave, y también se paralizan bastantes actividades, ¿no? Y ya, si pasamos del 500, si ya tenemos incidencias acumuladas de más de 500 cada 100.000 habitantes, ahí ya son cuarentenas rígidas. Y ahí ya la gente tiene que estar en su casa, y lo único que funciona son supermercados y pocas cosas más, ¿no? En todo caso, esto es lo que recomienda la OMS, y eso es lo que se debería hacer en realidad, pero muchos gobiernos no lo hacen, porque evidentemente por lo que implica el parón económico. En Europa tampoco lo hicieron. En Europa están entre que hay cuarentenas, no hay cuarentenas. Bueno, en estos momentos Italia y Francia están con cuarentenas. En nuestro continente, en Perú y en Chile, o por lo menos en la región de Santiago de Chile, sí hay cuarentenas, porque ellos están con incidencias ahora mismo acumuladas que rondean los 500, en algunos casos en Francia ahora mismo estamos por 700, en Italia estamos igual por 650, en Alemania estamos a punto de sobrepasar los 500, en España en los meses de febrero estábamos en 1000 de incidencia acumulada. O sea, imagínense eso. Y hay algunos países que han llegado a bordear casi los 2000, ¿no? El caso de Portugal en algún momento llegó a 1600, 1700, el caso igual de Serbia, Croacia, ¿no? Ahí por los Balcanes. O sea que esto es muy peligroso, y en esos momentos es que también se ha disparado la mortalidad y el colapso sanitario, ¿no? O sea, ya no habían, los pacientes no podían entrar a los hospitales porque ya no habían camas en terapias intensivas. O sea que por eso son necesarias las cuarentenas y las restricciones, así no nos gusten. Y para saber cuándo hacer cuarentenas y qué tipo de restricciones debemos tomar, lo que se toma como variable es el índice acumulado de contagios, ¿no? Este es un ejemplo de la evolución del índice acumulado en Europa. Este mapa de acá es el mapa el 13 de diciembre del año pasado. Veíamos que en ese momento, digamos, España, Francia, tenían índices bastante bajos, pero teníamos países como Croacia que estaba en 1200, o sea, es una barbaridad de índice. Lituania 1200 igual, ¿no? O sea, gravísimo. En el caso de Suecia igual, 781 es súper alto, ¿no? Esta es la situación entonces en diciembre. Ya como estamos en febrero en España se dispara. En España se dispara. El promedio de España para febrero era 885, que es altísimo, es una bestialidad de incidencia acumulada. Pero teníamos regiones, sobre todo en el centro, ¿no? La región de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León, y la Comunidad Foral de Navarra con La Rioja y lo que es el sur de Cantabria, estaban algunos superando los 1000. O sea que es una barbaridad. Y en España no han hecho nada, y por eso hubo tanta mortalidad. O sea, no digo que no han hecho nada, pero han hecho cosas muy básicas y podrían haber hecho más, ¿no? Y bueno, y también hay mucho turista que ahora va a España por eso, porque en España hay menos restricciones, pero la gente, no es un problema boliviano o latinoamericano, la gente en general no se cuida, la gente está desinformada, y los poderes públicos, los gobiernos no hacen lo suficiente. O sea que yo voy a insistir, y este video es para eso: cuídense, porque la mejor manera de cuidarse somos nosotros mismos, y la mejor manera de cuidarse es nomás quedarse en casa y reducir sus actividades y reuniones con amigos o familiares al máximo. Así no sea muy divertido lo que digo, pero es la verdad, porque es la mejor manera de cuidarse si no queremos lamentar más pérdidas de vidas y colapsos sanitarios que se pueden venir en Bolivia en los próximos meses, y que se van a venir, de hecho, en Bolivia, es un hecho. Ahora vamos a hablar de las vacunas, ¿no? y sus limitaciones, porque claro, la gente
cree de manera errada, porque esto también es un error, que las vacunas son la solución, cuando las vacunas, por lo menos en esta primera etapa, no son para nada la solución y están lejos de serlo. Y ejemplos tenemos lo que está pasando ahora en Estados Unidos y Europa, que ya han empezado sus campañas de vacunación desde el año pasado incluso, o sea, ya llevan más de 3 meses, casi 4 meses vacunando, y vemos que los índices tanto de contagios como de mortalidad siguen súper disparados. Y en nuestro continente, Chile, que es el país que más ha vacunado, que está más avanzado que el resto, es uno de los países junto con Brasil ahora mismo que sufre más y que ha tenido que tomar determinaciones como cuarentenas rígidas en la región de Santiago porque los casos se han disparado ahora mismo. Entonces, lo primero que hay que decir sobre una vacuna es que la vacuna no te impide el contagio. O sea, a ti te vacunan, pero tú igual te vas a contagiar del virus. No por estar vacunado es que ya no te vas a contagiar. Y esta información no se la dan lo suficientemente clara a la población. Entonces, lo primero es saber eso. O sea, si te vacunan, no eres inmune. Igual te enfermas. Pero la vacuna hace que tu cuerpo cree justamente anticuerpos para inmunizar tu sistema y así, en caso de que te dé el virus, tú no desarrolles la enfermedad. Sin embargo, tú eres igual portador de la enfermedad, eres el portador del virus, y una persona vacunada que no va a desarrollar síntomas igual puede contagiar al resto. O sea, que no es me han vacunado, lero, puedo salir a la calle, puedo hacer lo que quiero. No, te han vacunado y aún así eres portador y aún así estás en riesgo de contagiar al resto. Y aún así, porque como estamos en las primeras etapas de prueba de las vacunas, no son totalmente fiables. Y lo otro, lo principal es que las vacunas que se han creado hasta ahora no son para combatir las diferentes cepas, porque el virus va mutando, ¿no? Entonces hay nuevas cepas, hay sobre todo la cepa inglesa, la cepa sudafricana, la cepa brasilera, la cepa japonesa, y hace esta semana salió una nueva cepa en Nueva York. Entonces todas las vacunas que se han administrado hasta ahora no sirven para estas cepas, como lo vamos a ver a continuación. O sea que el tema de las vacunas no es ni mucho menos ni remotamente una solución, por lo menos a corto plazo. O sea que tampoco hay que confiarse por eso. Estas las principales diferencias entre las vacunas. Tenemos, no vamos a analizar todas y tampoco en detalle, les voy a dejar igual el índice de esta el enlace para que puedan ver ustedes con más calma si les interesa. En todo caso, las vacunas más efectivas son la Pfizer y la Moderna, que tienen un 95% de eficacia probada en general para pacientes. Sin embargo, la Pfizer, hay que decir que sí, hay pacientes que han llegado a desarrollar la enfermedad avanzada, para ellos no es tan conveniente la Pfizer, o sea que la Pfizer igual tiene sus limitaciones. En ese sentido, las mejores serían la Moderna y también la Sputnik, la vacuna rusa, que estas dos, la Moderna y Sputnik, han probado ser muy eficientes en general para pacientes con síntomas leves, pero también para pacientes con síntomas muy graves. Y tenemos finalmente la AstraZeneca, que es la de las vacunas las principales, que en un momento se la cortó por el hecho de que pacientes que se han vacunado han desarrollado trombosis. Sin embargo, hay que decirlo, ¿no? O sea, sobre más de 20 millones de dosis administradas de AstraZeneca, hay como 30 o 40 casos de trombosis. O sea, es una cada menos de 500, o más bien de 500,000 habitantes. O sea que es nada. O sea que igual, si tienen la AstraZeneca, vacúnense. En general, vacúnense con cualquier vacuna, pese a que, les digo una vez más, o sea, hay que vacunarse, pero no son ni mucho menos una solución definitiva, y no son por el tema por el tema de las nuevas cepas sobre todo. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas cepas? La cepa británica, vemos que el 94% de las vacunas son efectivas. O sea que la cepa británica no es tan grave. Pero ya cuando hablamos de la cepa sudafricana, ya la efectividad de las vacunas en general baja al 46%. Acá tenemos un detalle de cómo funciona la Pfizer. La Pfizer, que es tan buena en general, que nos decían 95% de efectividad, baja a menos de 16% cuando ya es la cepa sudafricana. Ya, o sea que ya no te sirve la Pfizer prácticamente. La Moderna tampoco, que también es una de las mejores, ¿no? Y son estas otras vacunas, porque bueno, hay varias casas de vacunas que te sirven en algo, pero es 50%, ¿no? La Johnson & Johnson y la Novavax.
Y ya cuando hablamos de la cepa brasilera, en general es el 20%, o sea, ninguna vacuna te sirve, aún no hay datos específicos vacuna por vacuna, pero lo importante es que ya las nuevas cepas, o las vacunas, perdón, ya son obsoletas para lo que serían las nuevas cepas. O sea que, chicos, hay que cuidarse mucho, hay mucha desinformación y la vacuna no es ni por asomo una solución definitiva, por lo menos no ahora a corto plazo. Ahora vamos entonces a presentar ya la cuarta, quinta y sexta parte, donde vamos a hacer primero una revisión de la evolución tanto de las curvas de contagio como de mortalidad en el mundo. Después vamos a hacer un ejercicio de proyecciones, un ejercicio estadístico de proyecciones, y finalmente vamos a hablar de Bolivia. Empezamos entonces la cuarta parte de esta presentación sobre la evolución de las curvas de contagio y mortalidad en el mundo. Para esto me voy a salir de la presentación propia del PowerPoint y vamos a visitar la página de World Matters. Esta es una página de actualización de estadísticas demográficas en el mundo. Entonces, en la página principal, como ven, aquí te van proyectando todo el tiempo cuál es la población mundial, ¿no? Entonces ese es el número de personas que van naciendo, ¿no? O el saldo natural más bien de la población. Hoy día te dicen, el día de hoy, hasta esta hora, hasta este momento han nacido casi 310,000 personas, ¿no? Y este es el número de personas que nacen casi 3 o 4 personas por segundo, como ven cómo sube. ¿Y cuántas personas han muerto? El día de hoy han muerto casi 130,000 personas, algunas de ellas por COVID, ¿no? Más o menos 10,000 seguramente de estas 130,000 muertes que han habido el día de hoy han sido a causa del COVID. Y obviamente si haces el saldo natural, o sea, cuánto ha crecido la población el día de hoy, la población mundial ha crecido en casi 180,000. Si restas simplemente el número de nacimientos entre el número de muertos, ¿no? Hasta ahora, en este año, por ejemplo, el número total de nacimientos ha sido ya de 36 millones contra 15 millones de muertos. Entonces, este año, desde principios de año, la población mundial ha crecido en 20 millones. Bueno, y entra en esta página porque tiene muchos datos interesantes de demografía, como les digo, ¿no? Sobre la evolución de la población mundial, pero lo que nos interesa, y por eso estoy en esta página, es las proyecciones que ellos mismos hacen sobre coronavirus, porque tienen la parte de coronavirus que también se actualiza todo el tiempo y que es muy interesante porque te dan data estadística, curvas de contagio, curvas de mortalidad, saturación de hospitales, y puedes comparar, hacer juegos estadísticos entre regiones y entre diferentes variables que tienen, ¿no? Como índices de mortalidad por países, índices de personas testeadas, etcétera, etcétera, que vamos a ver a continuación. Hasta el momento, entonces, tenemos en el mundo entero 131, casi 132 millones de casos de coronavirus. Y en total ya estamos bordeando las 3 millones de muertes, que vamos a llegar más o menos al umbral de 3 millones la próxima semana. Yo les diría la próxima semana o en 2 semanas como mucho ya van a haber 3 millones de muertes, y como vamos a ver ya en la siguiente parte, en realidad podríamos duplicar el número de muertes de aquí a 5 meses más o menos. Bueno, en general esas son malas noticias, pero también hay buenas noticias, es decir que de los 131 millones de casos ya se han recuperado 106,000 millones, o sea que la mayoría, de todos modos, pese a que es muy mortal, se recupera de la enfermedad, ¿no? O sea, la mayoría sale adelante. Y acá vemos, ¿no? De los 131 millones de casos, hay 22 millones, casi 23 millones de casos activos, gente que ahora mismo está contagiada. Y 108 millones, casi 109 millones de casos que se han resuelto. La mayoría de ellos, el 97%, se han curado, se han sanado, han sobrepasado la enfermedad. Sin embargo, el 3% de estos casos han terminado en muertes, ¿no? O sea, que son las casi 3 millones de muertes que tenemos. O sea que el índice de mortalidad, de todos modos, de esta enfermedad es relativamente alto. O sea, el 3%, 3 de cada 100 personas que mueran en el mundo con esta enfermedad, es para preocuparse, ¿no? Sin duda alguna. Acá tenemos diferentes curvas y diferentes gráficas. Acá
izquierda, perdón, está el número de casos y aquí el número de muertes día por día. Entonces cuando vemos aquí el pico de, por ejemplo, nos dice que el 7 de junio más o menos, o el 8 de junio, teníamos casi 1 millón de casos solo el 8 de junio. Y cuando vemos el pico de mortalidad, claro, que está por el 21 o 22 de junio, teníamos 17.000 muertos. El 20 de junio, 17.600 muertos, ¿no? Que es una barbaridad. Entonces puedes ver, se pueden ampliar estos gráficos. Yo les voy a dejar igual el enlace para que ustedes jueguen con las diferentes estadísticas. Después lo que les quiero mostrar y explicar es esto, es lo que es el gráfico lineal y el gráfico logarítmico, que lo tenemos también para mortalidad, gráfico lineal y gráfico logarítmico. El gráfico lineal o aritmético tenemos en el eje de primero, en el eje de abscisas, para ambos tenemos el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo cronológico, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Y en el eje de ordenadas tenemos en la proyección lineal las mismas unidades, que aquí está cada 50 millones, acá hay 50 millones, acá hay 100 millones, aquí hay 150 millones, y si sigue el gráfico aquí serían 200, 250, 300, etc. Entonces, cuando vemos la progresión lineal, vemos que la curva sube, sube y sube, pero eso no nos indica, no es un indicador para saber si estamos controlando o no la pandemia. Entonces, para eso utilizamos la escala logarítmica, y la escala logarítmica, a diferencia de la escala lineal, que es aritmética, que cada vez en ordenadas subimos de lo mismo, acá se multiplica por 10. Entonces empezamos con 100, después serían 10.000, después 1.000.000, después 100 millones, después 10.000 millones y así sucesivamente. ¿Y por qué es importante eso? Es porque si esta curva llega a aplanarse, llega a estar plana, es que estamos controlando la pandemia, ¿no? Aquí vemos que no está aplanada, o sea, tiende a quizás aplanarse aquí hacia el final, pero aún así no llega a aplanarse completamente. Y acá con la mortalidad es igual, o sea, la mortalidad linealmente va a ir subiendo. Sin embargo, logarítmicamente, que es lo que nos interesa, ¿se va a aplanar esta curva? ¿Se está aplanando? No se está aplanando, lo que significa que va a seguir subiendo la mortalidad y los próximos 3-4 meses van a ser muy dramáticos a nivel global en todo el planeta. Ahora vamos a ver rápidamente lo que son las estadísticas el día de hoy. Por ejemplo, hasta el día de hoy, aquí tenemos el número total de muertes en Estados Unidos, perdón, el número total de casos, el número total de muertes en Estados Unidos que ya han superado el 500.000, que es un drama total, el número total de recuperados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tú puedes jugar con este gráfico. Nos interesa ver, por ejemplo, cuántas personas mueren por cada 1.000.000 de habitantes, porque esta estadística te da, por ejemplo, una idea de cuáles son los países con mayor índice de mortalidad. Y la República Checa es uno de los países, porque Gibraltar, bueno, no vamos a contar los países minúsculos que tienen muy pocos habitantes, pero la República Checa, que es un país con una población parecida a la población de Bolivia, mira, tiene en total un índice de mortalidad, o sea, mueren 2.000 checos, 2.500 checos, perdón, cada 1.000.000 de habitantes, lo que es súper alto, lo que es súper preocupante. Y en los países más poblados tenemos Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, países europeos que tienen índices súper elevados, ¿no? Estados Unidos igual está bastante elevado. Estados Unidos, que tiene 350 millones de habitantes, mueren 1.700 personas cada 1.000.000 de habitantes, lo que es bastante elevado. ¿Cómo está Bolivia? ¿Cómo estamos nosotros? Para comparar simplemente, Bolivia está en el puesto 37. Entonces en Bolivia, que tenemos más o menos 12 millones de habitantes, tenemos como 12.000 muertos, que está acá, 12.000 muertos, y si haces el ratio, tendríamos 1.000 muertos cada 1.000.000 de habitantes aproximadamente, que es la mitad incluso menos que la mitad de República Checa. O sea que no estamos tan mal en comparación a otros países, sobre todo en Europa o Estados Unidos, pero aún así no es que estemos bien. Y sobre todo, y esto lo repito también, es que el dato para Bolivia, las estadísticas para Bolivia no son súper fiables, porque hay muchísima gente que no se reporta, o sea, que no se sabe, ¿no?, que ha contraído el virus,
y muchísima gente que ha muerto del virus, pero no está en las cifras oficiales. O sea que quizás la cifra de mortalidad podría hasta duplicarse, y en ese caso, claro, estaríamos rondando casi los 2000, entre 1500 y 2000 muertos cada millón de habitantes. O sea que hay que cuidarse, chicos, es muy importante. Entonces aquí pueden jugar con esta gráfica, te da la información sobre lo que han sido los 2 últimos días. Si voy hace 2 días, por ejemplo, en Brasil han habido casi 3000 muertos en un solo día, ¿no? En Brasil, que es un drama. Y justamente ya que estamos en Brasil, voy a entrar ahora a Brasil para ver cuál es el caso, porque podemos entrar país por país, para darles un ejemplo. Entonces, en Brasil, ¿qué tenemos? Brasil tenemos ya casi 13 millones de contagios totales y 330.000 muertos, que es una barbaridad, ¿no? Aquí, al igual que en los otros, que el caso a nivel mundial, tenemos el gráfico lineal y logarítmico. ¿Y cómo está logarítmicamente? Vemos que hay una tendencia a aplanarse, pero aún así aquí había una tendencia a aplanarse y aquí ya vuelve a subir la curva. O sea que lamentablemente Brasil ya está volviendo a una tendencia negativa, porque están volviendo a subir los casos de contagios. Y en cuanto a mortalidad, acá tenemos la mortalidad día por día. Perdón, esos son los casos día por día, y aquí se pueden ver las olas, la primera ola, la segunda ola, y ahora no ha habido prácticamente transición entre la segunda y la tercera ola, que suben los números de contagios. Y en cuanto a mortalidad, aquí nos interesa ver la escala logarítmica para ver si Brasil está cerca del final o no. Y aquí vemos que en algún momento se aplanó la curva, sin embargo aquí al final vemos que la curva vuelve a subir ligeramente, pero vuelve a subir. O sea que Brasil no está ni remotamente cerca de controlar la situación dramática por la que está viviendo. Y aquí vemos el número de mortalidad día por día. Entonces en la primera ola, tenían una mortalidad promedio de 1000 habitantes por día, ¿no? Entonces se mantiene más o menos el número de 1000, en algún momento baja a 500 para final de año, principios del 2000, pero después ya con la segunda ola y la transición a esta tercera ola, cada día hay más muertos, y aquí vemos que cada día es peor que el otro, ¿no? Llegando a picos de casi 4000 muertos por día. O sea, 4000 muertos por día en Brasil, en cifras oficiales, porque Brasil también tiene el problema de Bolivia, que hay mucha población pobre, población que vive en favelas, que no entran en las estadísticas oficiales. O sea que en realidad, si dicen 4000 muertos, en realidad puede que hayan habido 5000 muertos en un día, ¿no? O sea que en Brasil, en 3-4 días, los 3-4 últimos días en Brasil ha habido toda la cantidad de muertos que ha habido en Bolivia desde el inicio de la pandemia. O sea, para que se den cuenta lo grave que está la situación en Brasil y por qué tenemos que preocuparnos en Bolivia, y sobre todo el hecho de que la vacuna no es eficiente, no sirve para la cepa brasilera, que ya se ha demostrado que es más contagiosa e incluso más mortal. O sea que, por favor, chicos, lo voy a repetir 1000 veces, cuídense, quédense en casa, no salgan, no se vean con familiares, no se vean con amigos, usen barbijos todo el tiempo y estén en lugares abiertos. ¿Por qué? Porque esto es realmente muy muy serio. Tenemos Brasil, pero también podemos ver otros casos. Aquí no me voy a distraer mucho para no hacer muy largo el video, que ya está bastante largo de todos modos, lo siento por eso, pero me parece muy importante hablar de este tema. Pero vamos a ver el caso de España, que es un caso bastante emblemático igual. En España tenemos 3.300.000 casos y han habido 75.000 muertes. Entonces, ¿por qué quiero ver el caso de España? Porque en el caso de España, al igual que en Brasil, vemos cómo está la curva logarítmica, y la curva logarítmica en realidad está subiendo. O sea que no es, aquí pareciera que hay indicios de que se aplana, y evidentemente han bajado los casos las últimas 2 semanas, pero aún así España ya está entrando a su cuarta ola, y quería justamente mostrarles España porque en España están muy marcadas las olas. Entonces esta fue la primera ola, ¿no? La segunda ola y la tercera ola. O sea, se notan muy claramente acá las olas, a diferencia del Brasil, que es como más homogéneo todo. En cuanto a mortalidad, entonces en España, claro, durante la primera ola fue bastante mortal. Ya la segunda ola estaba bastante plano, ¿no? Y ya en la tercera se dispara de nuevo. Logarítmicamente, entonces, ¿cómo ve España? Entonces vemos que la segunda ola ya lograron controlar la pandemia, porque estaba plana la curva. ¿Qué es lo que quieres hacer? Aplanar la curva. Sin embargo, vemos que aquí vuelve a dispararse. No es una cosa que se note mucho, pero ven definitivamente que esto va subiendo, ¿no? O sea que aquí vemos cómo ha sido la mortalidad por olas. La primera ola no es que había menos contagios, es que recién empezaba el virus y no se hacían test masivos y habían cuarentenas, ¿no? Entonces, por eso es que
cuando vemos el número acá, pareciera que hay muy pocos contagios, pero en realidad hay muchísimos y sobre todo hay mucha mortalidad, ¿no? Ya en la segunda ola la mortalidad igual es importante y en la tercera es aún más importante. O sea que hay que cuidarse, esto no es ningún chiste. En Bolivia, bueno, cada país está en ritmos diferentes. En Europa ya están ingresando a la cuarta ola. En América del Sur estamos recién ingresando a la tercera ola, pero nuestra tercera ola va a ser súper jodida, súper mortal, mucho peor que la segunda ola que hemos tenido ahora en enero y febrero. ¿Por qué? Por un factor estacional, porque es el invierno y esta enfermedad en invierno es mucho peor. O sea que por favor chicos, cuídense, no lo dejo de repetir. Y ahora vamos a analizar ya la quinta parte. Quinta parte entonces, donde vamos a ver las proyecciones para los próximos 3 meses a nivel mundial. Para esto igual me vuelvo a salir de la presentación general para mostrarles, hay muchas páginas, muchas universidades, muchos institutos que están haciendo proyecciones. Yo voy a utilizar los de Johns Hopkins, la Universidad Johns Hopkins, porque hasta ahora han sido bastante certeros en sus proyecciones a nivel mundial por países y a nivel de lo que es todo el planeta, ¿no? A nivel del mundo entero. Para ellos, o sea, la proyección para el 1 de julio, para dentro de 3 meses, es que van a haber casi 4,5 millones de muertos. Es decir, que van a haber casi 2 millones de muertos más en relación al día de hoy, ¿no? O sea que hay que cuidarse, o sea, les digo, no me canso de repetirlo, y esta es un poco la evolución día por día, ¿no? Lo que está en amarillo es lo que ha pasado, y a partir de aquí cuáles son las evoluciones con diferentes escenarios, ¿no? La proyección en la línea color lila, morado, es la proyección más exacta que puedan tener, si vale el término. La roja es en el peor de los casos, si no hay ninguna medida de seguridad, y la verde es si se toman más bien muchas medidas de seguridad, ¿no? Si todo el mundo usa barbijos, si hay restricciones, etcétera, etcétera. Pero aún así, como ven, a nivel global, el aumento de mortalidad va a ser bastante dramático en todo el mundo. En cuanto a mortalidad diaria, porque aquí hay una proyección de cómo evoluciona la mortalidad diaria. Acá en esta curva igual voy a intentar hacer esto para que ustedes tengan, voy a poner la escala desde el principio, desde que empieza la pandemia. Entonces, desde que empieza la pandemia incluso puedo poner la curva sin la proyección total estadística, lo que me va a salir una curva un poco rara, mostrándome en realidad los picos que han ido habiendo alrededor de la pandemia. Bueno, ustedes pueden escoger la fórmula que quieran. Les voy a dejar de todos modos el enlace al final de la presentación. En todo caso, importante, aquí vemos la escala va de 0 a 20.000 muertos y estamos hablando por día. El día que más muertos ha habido es el 21 de junio, donde se han observado casi 19.000 muertes en el mundo. Eso es un ritmo de muertes de una persona cada menos de 5 segundos. ¿Ya? O sea, en enero, final de enero, moría una persona en el mundo a causa de COVID solamente cada 5 segundos en promedio. Y ahora mismo voy a volver a la curva anterior para que tengan una mejor visualización de las proyecciones. Ahora mismo estamos acá, estamos aproximadamente 10.000 muertos por día. Entonces, ¿qué dicen las proyecciones? Es que vamos a llegar más o menos a final de abril con un peor escenario de casi 16.000 muertos por día, pero de 16.000 muertes por día que pueden ser incluso 20.000 muertes, porque tenemos que ver igual la proyección que hay entre las paréntesis, ¿no? Que esas son las proyecciones para los peores escenarios. O sea que se viene en el mundo un mes de abril, mayo y junio igual todavía muy largos. Obviamente vemos que esto disminuye considerablemente, sobre todo en el caso de la curva verde, si tomamos medidas de seguridad y si los gobiernos imponen restricciones que, les digo, lamentablemente son nomás necesarias para poder aplanar la curva de contagios, para poder aplanar la mortalidad y para poder combatir de mejor manera el virus. Esto de acá después te habla sobre los recursos hospitalarios, ¿no? A nivel mundial, que igual están a punto de colapsar. O sea, cuando hablas de
1,5 millones de personas en terapias intensivas, es que tu sistema sanitario está colapsado. Acá tenemos la proyección. En realidad esto no es con cifras oficiales, porque ellos acá en la Universidad de Hopkins lo que hacen es basarse en países, por ejemplo, como Bolivia, la India, Brasil, donde saben que las cifras están subestimadas porque no hay test masivos. Ellos te hacen una estimación de cuántas personas en realidad se han contagiado en total. Y tenemos que, por ejemplo, el día de hoy, ahora hay como en realidad 3 millones de contagios, ¿no?, diarios, o sea que es una barbaridad. En realidad la cifra oficial te va a decir que hoy día han habido quizás 300.000 o 400.000 contagios. En realidad esta cifra la multiplicas casi por 5, casi por 10, por países como la India, por países como Brasil, donde hay mucha pobreza, donde hay muchísima gente, evidentemente, por el alto índice de contagiabilidad del virus y porque los datos para estos países no son para nada fiables, no por mala leche, no por mala intención, sino porque simplemente no tienen la capacidad, la infraestructura para poder hacer test masivos a todo el mundo. Entonces, y eso pasa en Bolivia. Si en Bolivia dicen hoy día han habido 1,000 contagios, en realidad no han habido 1,000, han habido 5,000, quizás 10,000 contagios, porque en Bolivia igual puedes multiplicar eso por 5, por 10, porque quienes se hacen test, la gente que tiene dinero. ¿Por qué? Porque hacerse un test cuesta. Entonces no todos hacen test. Entonces, hay gente que va a tener el virus y que ha pasado el virus y que nunca se hizo test y que nunca entró en las estadísticas oficiales, y eso es lo que pasa a nivel mundial. Entonces a nivel mundial tenemos el día de hoy más o menos 3 millones, casi 4 millones de contagios. En los peores escenarios, para final de junio vamos a tener casi 6 millones de contagios por día. O sea que, y les digo, estas proyecciones son bastante certeras. Lo han sido hasta ahora, desde el principio, porque yo las voy siguiendo desde que empezó la pandemia hace ya más de un año. Las voy revisando todos los días, voy hablando con colegas míos todos los días. O sea que lo que dicen acá es bastante preciso. En todo caso, acá podemos entrar y ver casos por países. Entonces voy a ver el caso de Brasil, que nos interesa porque en Brasil es un drama ahora mismo. Entonces, ¿qué dicen las proyecciones para el Brasil? En el caso de Brasil, entonces, hasta el momento, mira, o sea, Brasil ahorita está en 330.000 muertos hasta ahora. La proyección es que para el 1 de julio prácticamente va a duplicar su número de muertos. O sea que son malísimas las proyecciones para Brasil. Entonces, acá ven que la curva incluso se puede disparar, ¿no? Y para allá, lo que es final de mayo, principio de junio, ya vamos a haber superado el 500.000 de muertos en el Brasil, o sea, en un mes y medio, ¿no? O sea que, y esto es por la cepa brasilera. De igual modo, aquí podemos ver la evolución del número de muertos por día. Entonces, el número de muertos por día ahorita estamos más o menos en los peores escenarios. Bueno, y aquí voy a poner, discúlpenme porque aquí me interesa saber la cifra real, no la cifra proyectada. La cifra real entonces me indica que por ejemplo, el 23 de marzo han habido 3.100 muertos, ¿no? Esto va a subir incluso hasta, en los peores escenarios, un promedio de 4.000 muertos para finales de abril en Brasil, con la estimación que va a llegar hasta 5.000 muertos por día en Brasil. O sea que está muy grave lo que está pasando en Brasil en estos momentos. ¿Qué pasa en cuanto a los recursos de hospitales? Igual, ya están sobresaturados, o sea, ya estamos llegando a 100% de recursos, o sea que no, la gente va a morir en las calles, lamentablemente. Y en cuanto a infecciones diarias, en el caso de Brasil estamos hablando de 700.000 personas que se infectan al día, ¿ya? Entonces aquí evidentemente vemos que va a bajar el número de infectados, pero va a subir el número de mortalidad, porque las infecciones y la mortalidad hay como 3 semanas, un mes de retraso en cuanto a cuando llega el pico de contagios y el pico de mortalidad, que es siempre después, ¿no? Y otro caso que les quiero mostrar, igual que ya hemos visto, es el de España. Entonces vamos a ir a España, Spain, porque eso está en realidad esto está en inglés, van a disculpar. Entonces ponemos Spain, y en el caso de España, el día de hoy tenemos aproximadamente 75.000 casos.
¿Y cuál es la proyección para España? Es que para final de junio, principio de julio, van a haber 85.000 casos, o sea, no va a subir mucho más, y esto es por dos factores. Es porque ya España terminó la tercera ola, y ahora va a empezar la cuarta ola, pero es el factor estacional que les digo, es verano. En el hemisferio norte va a ser verano y este virus ataca mucho más en el invierno, y por eso es que en Bolivia vamos a estar súper desprotegidos. ¿Por qué? Porque se viene el invierno, y el invierno va a ser muchísimo más mortal de lo que ha sido la segunda ola que vino en enero y febrero. Quizás incluso sea hasta más mortal que la primera ola el año pasado. O sea, que tengan cuidado, chicos. Lo digo 10.000 veces, ya sé que soy un cargoso, pero hay que cuidarse. Entonces, en el caso de España vemos que va a subir la mortalidad, pero no mucho más, ¿no? O sea, van a haber 10.000 muertos más los próximos 3 meses, lo que es bastante igual, pero bueno, comparado a lo que es, no sé, el caso de Brasil o el caso mundial incluso, es bastante alentador para España. Entonces, esta es la evolución del número de muertos por día. En su pico, en el peor momento, a principios de abril del año pasado, llegó a prácticamente 1.000 muertos por día. En la segunda ola, bastante baja la mortalidad, y en esta tercera ola que volvió a repuntar, ¿no? O sea, finales de enero, principios de febrero, estamos hablando de 500, 600 muertos por día que había en España. Y ahora, bueno, la proyección es que más o menos van a haber en España como 75, 70 muertos por día, lo que para España no está mal como cifra. Y también, por ende, los recursos y las camas de hospitales y las unidades de cuidados intensivos también no van a estar saturadas. O sea que, sin embargo, el número de contagios, como vemos, igual sigue siendo alto, pero va a bajar en España. O sea que esto en cuanto a las proyecciones, les voy a dejar el enlace de esta página, ustedes pueden jugar. Y ahora ya vamos a lo que sería la última parte del video, y que es la que quizás más les interesa y más nos interesa a nosotros, es el análisis específico sobre lo que pasa en Bolivia. Iniciamos entonces esta sexta y última parte para hablar del caso de Bolivia en específico. Primero, entonces, vamos a hacer una cronología de la pandemia en Bolivia. El primer caso aparece el 10 de marzo del 2020. Bueno, son los dos primeros casos, en realidad, en Oruro y Santa Cruz. Y se declara el estado de emergencia a nivel nacional el 2 días después, y la cuarentena a partir del 22 de marzo de 2020. El primer fallecido en Bolivia es el 28 de marzo, una persona en La Paz. Esto pongo en rojo porque igual hay que decirlo, ¿no? El régimen el 29 de marzo niega el ingreso a 300 bolivianos que estaban en Colchane, en Chile, les niega el ingreso. ¿Y por qué lo indico? Porque es el único país en el mundo que ha cerrado sus fronteras a sus propios compatriotas. Es un régimen genocida, un régimen fascista, que lamentablemente hizo las cosas muy mal, implementó una cuarentena súper rígida que no tenía ningún sentido, y como que Santa Cruz amaneció igual militarizada el 13 de abril con arrestos injustificados de gente en la calle. O sea que el fascismo no es bueno contra el virus. Poner militares en la calle no es la solución, y está muy claro, sino cuidar a su población, tener buenas medidas y la higiene que la tiene que tener todo el mundo, ¿no? Entonces esto quería igual recalcarlo, ¿no? Que ha sido pésimo, y es el único país en el mundo, porque he buscado la data, que ha hecho eso, algo tan inhumano, y es propio de fascistas, algo así. Ya para el 28 de junio del 2020 la cifra de muertos supera los 1.000. El 15 de julio la cifra de positivos son más de 50.000 en Bolivia. Para el 14 de agosto del 2020 tenemos más de 5.000 muertos, o sea que se dispara bastante rápido. El 17 de agosto 100.000 contagiados. Para el 21 de diciembre 150.000 contagiados. El 25 de enero 200.000 contagiados. La cifra de muertes supera los 10.000 el 26 de enero. Y el 30 de enero ya tenemos las vacunas. Es la primera persona vacunada en Bolivia con la Sputnik. El 3 de marzo la cifra de positivos supera los 250.000, y la situación el día de hoy, hasta ahora, en este momento que hago el video, es que la cifra de positivos es de 274.467, y muertos tenemos 12.316. Ahora, bueno, como hice con los anteriores
ejemplos a nivel mundial, vamos a ver el caso de Bolivia específicamente, ¿no? Entonces ya hemos dicho el número total de casos y el número de muertes, 12.316, y vamos a ver cómo han sido las curvas, ¿no? Del total de casos. Aquí nos interesa ver la logarítmica una vez más para ver si estamos o no aplanando la curva, y lamentablemente no estamos aplanando la curva, hay un ligero aumento. Aquí vemos claramente la primera ola en Bolivia y la segunda ola, pero ahora ya estamos empezando la tercera, o vamos a empezar la tercera más bien. Y en el caso de muertes, a ver cómo anda la logarítmica, aparentemente la estaríamos aplanando, pero aún así les digo, vamos a empezar la tercera ola y no hay que cantar victoria, ni mucho menos. Y aquí en cuanto a mortalidad, vemos que la primera ola es clarísimamente mucho más mortal que la segunda ola, que igualmente ha sido mortal, pero no tanto como la primera. Ahora vamos a ver qué es lo que nos interesa ya para concluir, qué se viene para Bolivia y cuáles son las proyecciones. Entonces Bolivia ahora mismo, la proyección es que para el 1 de julio van a haber aproximadamente 18.600 muertos, o sea, van a haber 6.000 muertos más o menos, de aquí en los próximos 3 meses. O sea, van a haber 2.000 muertos por mes. Y si hacemos un ratio de muertes por día, estás hablando de un promedio de 80 muertes por día, más o menos, ¿no? Eso en un escenario promedio, pero en los peores escenarios vamos a llegar incluso a tener, aquí marcan hasta 25.000 muertes, sí, claro, 25.000 muertes, o sea, es decir, que allí estaríamos hablando de casi 150 a 200 muertos por día que van a haber. De todos modos, esta tercera ola va a ser muchísimo más peligrosa y muchísimo más mortal que la anterior. ¿Por qué? Porque es el invierno, o sea que tienen que cuidarse aún más. ¿Cuál es la proyección de mortalidad diaria? ¿No? En estos momentos tenemos que mueren 20 personas, 30 personas por día, pero esto se va a disparar y el pico de mortalidad, según la proyección, nos va a llegar aproximadamente el 11 de junio. Entonces, para el 11 de junio, que vamos a estar en el pico de mortalidad según la proyección, de aquí a 2 meses, estamos hablando en promedio de que pueden haber más o menos 100 muertes por día. En el peor escenario promedio es de 130 muertes por día, pero puede llegar incluso hasta 290, porque la horquilla que manejan, ¿no? Con el promedio de 130, como ven ahí entre paréntesis, es entre 46 y 290, ¿no? O sea que si no se toma ninguna medida de seguridad, si el gobierno no hace restricciones y si nosotros nos seguimos descuidando, pues vamos a estar en un promedio de 200 muertes por día para principios de junio. O sea que igual la situación es bastante crítica y obviamente nuestros recursos hospitalarios van a estar totalmente saturados y algunos ya están empezando a estarlo ahora mismo en Santa Cruz, en Guayaramerín, en Ribera Alta, ya no me acuerdo dónde porque han salido las noticias. O sea que lo que se nos viene para mayo y junio va a ser muy duro. Y como les dije antes, o sea, la curva el pico de mortalidad llega más o menos 1 mes, 3 semanas después que el pico de contagios. Y el pico de contagios para Bolivia está más o menos previsto para el 20 de mayo. Entonces el día 20 de mayo, en los peores escenarios, tendríamos un promedio de 35.000 contagios por día. Una vez más, lo que les digo acá, este es un estimado, no es la cifra real, porque en Bolivia evidentemente hay una subestimación total porque no hay test masivos, porque los test son caros, entonces no todo el mundo se hace test. En el peor de los escenarios podrían haber hasta 75.000 contagios por día, ¿no? Hablando en cifras reales. O sea que les digo, chicos, la situación es muy seria. Lo que se nos viene en los próximos meses va a ser muy duro, muy duro. El gobierno no está tomando las medidas suficientes. Las vacunas no son una solución definitiva a corto plazo y contentarse con que la población va a estar vacunada es totalmente insuficiente. Hay que tomar medidas, hay que imponer restricciones. Lamentablemente a mí no me gustan las restricciones, a nadie le gustan las restricciones, todo el mundo quiere estar libre, pero lamentablemente hay que hacerlo. Deberían en algún momento incluso considerar el cierre de actividades como actividades no esenciales, ¿no? Restaurantes, bares, etcétera, hacer quizás simplemente deliveries o cosas así. Y ustedes, chicos, por favor, les pido una vez más, cuídense, quédense en casa, salgan lo menos posible
y tampoco salgan a reuniones familiares o entre amigos, porque ahí es donde más se contagia la gente. Y usen barbijo todo el tiempo, incluso en casa usen barbijo, incluso con sus familiares, porque igual, pese al barbijo, por los aerosoles, que esto ya lo hemos visto en el anterior video, los índices de contagio son lamentablemente muy elevados. O sea que hay que cuidarse, higiene personal, buena salud, y no confiarse del virus y dejar de decir que son paranoias. Lo que está pasando en Brasil es un drama en este momento, son 5.000 muertes por día y la cepa brasilera es más grave, es más contagiosa y es más mortal, y las vacunas que nos están llegando no sirven para esa cepa. O sea que hay que cuidarse. Con esto me despido y termino esta presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y será hasta la próxima. Quiero darles las gracias a todos por haber tenido la paciencia y el tiempo y la dedicación de ver este podcast, esta pequeña charla sobre coronavirus, que creo yo es muy necesaria. Lo repito una vez más, dados los niveles de desinformación que hay y también los niveles de relajación extrema que hay en la población en estos momentos, que no se está cuidando lo suficiente. Por ello, como hemos visto, las proyecciones no son nada alentadoras, o sea que ahora más que nunca no hay que bajar la guardia, tienen que estar todos muy preparados. Los meses de mayo y de junio van a ser muy difíciles acá en Bolivia y a nivel mundial, con las nuevas olas que están habiendo tanto en Europa, en Asia y en nuestro continente. No podemos bajar la guardia, o sea que la recomendación una vez más es, por favor, señoras, señores, cuídense mucho, usen barbijo, traten de salir lo menos posible, y nada, esa es la única recomendación que puedo darles. Con esto me despido, será hasta la próxima y nos vemos muy pronto. Cuídense, adiós.